Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo inverso de Fujimi Kaido en la clase de Touring. Y hoy te quiero mostrar el desempeño del Honda Civic 2020 porque me parece que es el coche más efectivo para este circuito. Es un coche muy completo, tiene buena aceleración, buena gestión del neumático, es ligero, buena potencia, es muy fácil de conducir y con un poco de asistencia aerodinámica, sobre todo en la parte posterior, aprovechando ese alerón de carreras que tiene atrás, va fenomenal en las curvas, que por último es donde se concentra la acción. Necesitamos precisamente esas cualidades para poder avanzar en la tabla y sin embargo, ya sabes cómo se portan los rivales en esta categoría, sobre todo en este tipo de circuito donde la acción es muy estrecha. Muy pronto empezamos a ver a los coches trompeados, varios en transparente. Trato de escabullirme, trato de filtrarme en la parte interna de la curva para poder avanzar y aprovechar el impulso. Ahí recibo un contacto fuerte, se cerró el Hyundai Veloster y me ponen a mí una sanción de medio segundo, como si yo lo hubiese buscado. Salgo de la transferencia con un poco más de impulso, se me cierra ahí un poco el acceso con el X-Power y aquí viene otro corredor un poco loquito, Grimalkin 13, que se estrella allí con el X-Power. Logré anticipar ese contacto y le superamos por la derecha justo en la subida con un pequeño salto. Ahora tengo que estar muy atento, no me puedo poner en bandeja de plata, siempre tengo que tratar en la medida de lo posible de atacar por dentro. Arrastraron al X-Power, se lo llevan de sombrero. Grimalkin 13 viene detrás con una sanción de 2 segundos. A ver si puedo seguir avanzando, a ver si puedo acercarme pronto a la estela de los líderes. Aquí pasamos al otro compañero que quedó en transparente luego de que lo arrinconaran con el muro de contención. Y qué bonita curva, lo vieron tan cerca como pasé del filo de la montaña. Por eso es que me encanta este coche, que podemos hacer maniobras arriesgadas, acercarnos bastante a los bordes para rotar con más espacio. Y como es un coche que su ensanchamiento de carrocería no es tan robusto, ayuda también mucho con el cálculo del tamaño de la carrocería. Así que regresamos a la persecución del Hyundai Veloster, que va allí. Otros dos se pelean, quedan entrampados en esa curva. La situación se está poniendo cada vez más violenta. Y como puedes apreciar, tenemos que desarrollar 2 vueltas en el circuito. Voy usando el compuesto intermedio. Hay mucho corredor que lo intenta con el compuesto blando, pero te cuento que las gomas blandas no soportan todo el recorrido. Cuando ya se están llegando a la etapa final del descenso de la montaña, los neumáticos caen en desgaste moderado y luego se hace muy difícil poder rotar. Hay que estar derrapando casi para poder colocar la trompa del coche en el sentido correcto. Ahí reboté feo en esa pequeña transferencia, no calculé bien la frenada y ahora otro Hyundai Veloster ataca por la derecha y logra superarme. Casi me choco con él, menos mal que el sistema logró anticipar ese accidente, ese contacto, me puso en transparente. Es muy difícil el zigzagueo, sobre todo cuando vienes con impulso. El coche se pone muy complicado luego para frenar y ese también es otro de los problemas que incentiva o motiva accidentes innecesarios. Mira cómo están alineados los dos Hyundai. Sin embargo, el otro trata de avanzar por dentro, pero no calculó bien la transferencia, se complica y rebota con el muro de contención. Hago un lacito doble y les dejo neutralizados y haciendo a la 4ª plaza de la parrilla. Estamos en la cúspide de la montaña. Me asomó la trompa con todas las ganas, con toda la mala intención de ponerme a trompear, de chocarme, pero no me alcanzó por unos pocos centímetros. Así que tengo que escaparme. Espero poder lograrlo ahora que estamos bajando la montaña. Y no me puedo equivocar, por supuesto. Tengo que tratar de evitar más contactos o choques con las barras de contención, porque eso es precisamente lo que me quita tiempo valioso. Más adelante y no muy lejos, a 2.4, va a la 3ª plaza el compañero Glowing Rock 7697, que va conduciendo un Audi de Le Mans. Vamos a ver si podemos acercarnos lo suficiente como para ponerle nervioso y tengo que esperar el momento preciso para hacer el adelantamiento sin problemas.
Regresamos a la estrategia de neumático, que el compuesto intermedio te brinda la posibilidad de exigirle al coche en cada vuelta sin preocuparte tanto por el desgaste. Vas a llegar al cierre debido a la fricción. Antes de entrar a los pits vas a llegar con el desgaste menor, por supuesto, pero aún te quedaría suficiente neumático como para poder mantener el ritmo hasta el final. Así que esa es la estrategia. ¡Uy! Se mete por dentro. Ahora sí, me tiene en la red y me hace varios contactos. Ahora sí, ya lo consiguió. Me arrastra, intenta hacerme trompear, pero logro corregir con una gestión de los frenos y puse la dirección en sentido contrario, así que no me afectó demasiado. Y por supuesto él se lleva allí probablemente otro tiempo adicional de sanción, que por último es una buena ventana que tengo a disposición. Solo tengo que no dejarle escapar y tengo que procurar aprovechar este sector de curvas intrincadas para acercarme y ver si puedo adelantarle nuevamente o mantenerme cerca para poder no dejarle escapar precisamente y aprovechar esa ventana de sanción. Pero honestamente, dadas las condiciones de la carrera, si tengo la posibilidad de hacerlo pagar, de darle su merecido, no lo voy a desaprovechar. Aquí el otro Hyundai se va alto, los dos se fueron altos en la frenada y rebotó allí con el borde. Aprovechamos para hacer el adelantamiento por dentro en la curva, dentro del túnel, y entramos ahora en el sector de los árboles de loto. Este sector también es de velocidad intermedia, pero hay que anticipar suficientemente la curva como para no irte de largo directo al muro. Salgo con buen impulso, me estoy acercando rápidamente, le estoy descontando al tipo, al loquito del Moody Back 5190, que ya tiene 2 segundos y medio en contra, lo que les había dicho que le sumaron. No fue, me parece que esa arrastrada que me pegó era como para marcar 4 segundos en su contra. Pero bueno, así es el sistema, es incomprensible. Si sacas los neumáticos fuera de la pista, te pueden poner hasta 2 segundos de sanción, pero si viene un tipo, te arrastra como lo hizo este, con varios contactos seguidos, solo le suman medio segundo. Entonces es totalmente incomprensible y nada eficiente este sistema de penalización. Aún así me sirve, todo lo que me den me funciona. Estamos ya saliendo del sector de la serpiente y lo que les había dicho, si tenía la posibilidad lo iba a aprovechar, así que ahí lo arrincono, le hago un contacto, pero lamentablemente me arrastra. Y aquí viene el otro tipo también, el otro Hyundai, buscando pelea, intentó hacerme la misma maniobra, casi me puso a trompear, pero logré escaparme. Y aquí repito la maniobra, lo arrastro, lo pongo allí contra el muro y lo dejo echando chispas. Ahora él viene por la venganza, pero se quedó corto, sabía que eso iba a pasar, por eso roté lo más alto posible, pisé a fondo en la salida y ahora sí, solo tengo que escaparme de esos dos loquitos para no tener que ocuparme más adelante de tener que nuevamente defender la posición a los golpes. Ahora estoy en persecución de Massey Ferrari. No sé qué sucedió con el Audi, pero parece que el Audi ascendió a la segunda posición. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora. Observa la telemetría. Los neumáticos están llegando en este momento, están empezando a llegar al desgaste menor y vamos a entrar a boxes para suplantar las gomas, poner un jueguito nuevo de zapatos intermedios y así poder cerrar la carrera con tranquilidad. Hay muchos pilotos en este tipo de contiendas que también intentan hacer la estrategia de no parar usando el compuesto duro. No te lo recomiendo, porque el compuesto duro hace que el coche pierda mucha tracción y se vuelve más difícil y más engorroso poder mantener el coche dentro del circuito. Ahí me metí con todo, pisé el acelerador y adelanté a Massey Ferrari en la entrada de boxes. Instalo el compuesto intermedio nuevo, le pongo combustible para cubrir otra vuelta. Esa es otra cosa que no les he comentado, que ahora estoy aplicando una estrategia de colocar suficiente combustible para cubrir las paradas. De esa manera puedo hacer la carrera con más ligereza y eso también da una ventaja en el ritmo. Y eso mismo estoy haciendo acá. A pesar de que son solo 2 vueltas, puse combustible para poder cubrir la primera ronda y ahora acabo de repostar y puse combustible suficiente para cubrir la segunda. De esa forma ya el coche pues tiene un poquito más de soltura y ayuda bastante también con lo que es la rotación. Aquí está el Audi, estábamos hablando de él. Glowing Rock 7697 permanece en la segunda plaza, perfecto.
ya estoy muy cerca de él. Creo que él está tratando de aplicar la estrategia de compuesto blando, pero es muy arriesgada en mi opinión. No digo que no lo puedas hacer, pero se sufre mucho ya en las últimas curvas y puede también que te alcancen con mucha facilidad los que venimos con neumático intermedio o con los que vienen con neumático duro. Lo cierto es que ahora estamos saliendo del túnel con buen impulso. Mira cómo le voy descontando rápidamente. Es que este Honda es muy eficiente en el ascenso de aceleración y por eso también lo recomiendo, que tiene muy buena potencia, es un coche muy completo. Y sobre todo el tema de la estética y el sonido de Honda también es muy característico, y por algo es uno de los coches favoritos en esta categoría. Incluso me atrevería a decir que es más favorito el Honda que el Audi LMS. Pero aún así el Audi, por supuesto, para circuito de velocidad es más eficiente porque tiene un desarrollo de velocidad punta superior. Pero cuando se trata de circuito cerrado, deportivo o circuito de mucha curva como Fujimi Kaido, sin duda te recomiendo nuestro Audi. Y fíjate qué buen adelantamiento conseguí allí en esa curva cuando el Audi se derrapa, se va muy alto en el giro. Así que logré superarlo. Me meto ahí lo más profundo que pude en la curva, me abro para dar buen espacio, para dar margen, para que no quiero más pelea, no quiero más conflicto, no quiero más choque, pero no va a estar fácil poder aligerar, poder dejarlo atrás. Pero en cada rotación, fíjate que le sumo tiempo, aumento la brecha entre los dos, y bueno, el tipo se empieza a poner violento, se pone un poco brusco, se empieza a desesperar, quiere recuperar como sea el terreno perdido, la posición, pero bueno, ya ahí queda totalmente neutralizado. Le sacamos más de 1,5 segundos ya por fin. Salimos del túnel, está oscuro, cuidadito con la visibilidad y el cálculo. Menos mal que no es de noche también, aunque aquí Fujimi Kaido tiene buena iluminación, indiferentemente de qué tan oscuro pueda ser. De momento no me ha tocado con lluvia, al menos no recuerdo en este momento reciente si he corrido con lluvia torrencial. Me gustaría probar, debe ser interesante una carrera, sobre todo con estos coches que se gestionan muy bien sin importar las condiciones. Salimos del zigzagueo casi en línea recta, marcando muy buena velocidad, y mira, en la salida de ese sector le pongo 4.5 al Audi, lo dejo atrás. No, ni siquiera al Audi, a Massif Ferrari, que le arrebató la posición también a Glowing Rock del Audi, lo deja atrás. Así que le estamos sacando 5.1, y como tengo la sanción de 1,5 segundos, pues precisamente tengo que ser muy eficiente y tratar de escaparme para llegar al final sin problemas. Estamos ya bajando desde la cúspide, viene esta curva larga intermedia para ascender a este pequeño tumulto, y a partir de ahora empieza la bajada. En la bajada sí se pierde un poquito de desempeño con el Honda, porque como ya dije, no tiene gran desplazamiento, pero si tú marcas bien las curvas, puedes sostener el ritmo y va a ser luego muy complicado que te puedan alcanzar. He visto pilotos conduciendo este bólido con muchísima más eficiencia y van pero súper al ras, se acercan fuertemente a los bordes y así consiguen todo el espacio, aprovechando las cunetas, los bordes, y los he visto volar en esta carrera. Así que bueno, señores, observa el desempeño. Recuerda que en la descripción te dejo todos los detalles de las afinaciones de tuneo para que lo puedas ajustar y puedas probar mi configuración. Te garantizo que te va a dar buena pelea, que te va a ayudar a dar buena pelea para conseguir una posición razonable. Todo también depende de tu habilidad al volante, de tu paciencia. Esta semana y la anterior ha sido muy complicada la experiencia en el multijugador. Me parece que ha llegado más gente, más jugadores, probablemente de varias plataformas o de varios ecosistemas. Y la verdad es que, bueno, siento que ha cambiado la experiencia. Hay mucha gente chocando, hay mucho choca-choca, mucha gente con mala intención, gente que no quiere dejar que les adelanten, y empujan y hacen trompear para poder sabotear la experiencia de los demás. Es muy abundante lo que está pasando ahora con esta mala conducta por parte de muchos jugadores, la mayoría incluso inexpertos, que solamente ingresan para interferir en la experiencia de los otros
jugadores que se la quieren pasar bien. Entonces, bueno, esa es la actitud, la situación actual de nuestro querido Forza. Por supuesto que no ayuda para nada la falta de noticias en relación al futuro de esta franquicia. El silencio por parte de la compañía en cuanto a este juego es brutal y al mismo tiempo muy reveladora. No pinta nada bien, honestamente. No pinta nada bien acerca del futuro de esta franquicia. A lo mejor nos sorprenden en cualquier momento y retoman el proyecto con un enfoque diferente, con un equipo de trabajo distinto. No lo sabemos, eso solo lo podremos ver con el desarrollo de los próximos años, sobre todo cuando venga la nueva generación de Xbox, que promete mucho, porque aparentemente por lo que se sabe o lo poco que se sabe, van a ser consolas con mucho poder de cómputo y van a ser muy similares a lo que sería tener una PC gamer, sobre todo con la nueva incorporación de Steam, que tal vez permita, y digo esto tal vez porque ya sabes que con Microsoft todo es impredecible, que podríamos jugar títulos de Steam, incluso clásicos. Si eso ocurre, estaríamos entrando en una nueva era de Xbox que recuperarían mucha participación en un mercado tan difícil y tan golpeado como lo es ahora el mundo de los videojuegos, sobre todo con el tema de las plataformas. Así que bueno, señores, vamos a ver qué sucede. Por ahora estamos llegando a la etapa final del recorrido. Mantengo la distancia, mantengo la brecha, casi 8 segundos en relación a Massive Ferrari, que sí, parece que se va a posicionar allí en la tercera plaza, va a entrar en el podio. Ahí reboto con el borde, con el muro de contención. Menos mal que no quedé atascado, porque eso también pasa mucho aquí en Fujimi Kaido. Cuando tienes contacto con las bardas, a veces el coche queda anclado allí con los filos y literalmente te puede frenar todo el recorrido, todo el desempeño, y se pierde el esfuerzo. Y luego recuperar la aceleración, poner el coche en marcha, se vuelve una pesadilla. Y también los neumáticos se sobrecalientan, es decir, hay que tratar de acercarse lo suficiente, pero no demasiado, para que no vayas a quedarte allí anclado y luego sufriendo para tratar de regresar a la acción. Observa la tabla, 9 segundos, .7 a la tercera plaza. El líder le logré recortar a 7.2. Él iba solito a 10. Logramos sacar varios segundos de ventaja, sobre todo en esta última etapa, pero no fue suficiente para arrebatarle la victoria, y aún así estoy súper contento porque llegamos al final metidos en la segunda posición, celebrando con un pequeño derrape en la recta de las emociones. Y después de casi 18 minutos de contienda, escalando 15 posiciones, me llevo la segunda plaza, también con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 8 minutos 31, 788 milésimas. Y como puedes ver, el líder también estaba corriendo con el Honda. El Peugeot también es un coche favorito en este circuito porque tiene muy buena aceleración, pero el desgaste de neumáticos es mucho mayor que el del Honda. Así que te recomiendo más el Honda Civic. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!